Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la charla de hoy. Vamos a conversar sobre antiagregantes plaquetarios en Zika. Es un tema muy importante porque nosotros a un paciente que ha sufrido un infarto tiene un alto riesgo de otro infarto y justamente estos medicamentos van a ayudar a que no se forme otro infarto, pero tenemos que saber darlos porque el otro riesgo es que le hagamos hemorragia al paciente que puede ser tan igual de mortal como un evento isquémico. Entonces, ahí está el arte de poder balancear los dos medicamentos y hay que conocerlos. Entonces, vamos a iniciar. Soy el doctor Alexis Vallejos y bienvenidos a la charla de hoy. Entonces, vamos a iniciar y trataremos de hacerlos con casos prácticos. ¿Ok? La agenda por tratar es, vamos a hablar unos aspectos generales del Zika, el mecanismo de acción de estos fármacos, datos farmacocinéticos importantes, dosis, indicaciones y estrategias de optimización. Entonces, aspectos generales del Zika. En primer lugar, cuando yo tengo un Zika, un síndrome isquémico coronario agudo, es diferente de un síndrome coronario crónico. ¿Ok? El paciente agudo puede presentarse a tu emergencia con pocos síntomas o síntomas atípicos como disnea, puede tener el dolor torácico clásico o puede hacer una parada cardíaca. O sea, miren todo el espectro con el cual puede presentarse un Zika. Y la herramienta más importante, y te invito a revisar, por ejemplo, en el canal de YouTube Cardiología Doctor Alexis Vallejos, tenemos charlas sobre esto, sobre electrocardiograma. La herramienta más importante inicial va a ser el electro, que puede irse de normal o cambios sutiles, por ejemplo, los infartos de arteria circunfleja te dan cambios sutiles, hasta cambios bastante groseros como la elevación del ST o el paciente puede hacer arritmias ventriculares que le van a llevar al paro cardíaco, como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular. ¿Ok? Justamente la principal causa de muerte en infarto es en la primera hora y es muerte extrahospitalaria y son por arritmias. Ya si el paciente sobrevive la primera hora y llega al hospital, la principal causa de muerte va a ser la falla cardíaca, el shock cardiogénico y en tercer lugar las complicaciones médicas. Entonces, para poder tratar correctamente a los Zicas, tú tienes que clasificarlo una vez que llega el paciente en si es con elevación del ST o es sin elevación del ST. Porque el paciente que tiene elevación del ST usualmente es más grave y tú tienes y la arteria está tapada, la fisiopatología es diferente. El que tiene elevación del ST, en primer lugar, la arteria está ocluida, al 100% tapada. La arteria que más frecuentemente se infarta es la descendente anterior, y esta arteria, cuando se eleva el ST, está 100% ocluida y el trombo es principalmente de fibrina. En cambio, cuando es sin elevación del ST, usualmente la arteria no está ocluida al 100% y el trombo tiene más componente plaquetario que fibrina. Es importante saber esta diferencia porque en los pacientes con elevación del ST, si yo no resuelvo el problema, en 24 a 48 horas como máximo, ese músculo cardíaco se necrosa y así yo abra la arteria después de ese tiempo, ya no hay beneficio en la mayoría de pacientes. ¿Ok? Y también es importante conocer esta fisiopatología porque los pacientes que tienen elevación del ST y que el trombo predominantemente es de fibrina, yo puedo abrir la arteria con un cateterismo y colocar un stent que lo va a mantener abierta o puedo fibrinolizarlo con un medicamento lítico que genere degradación de la fibrina, pero esto me funciona en los que son con elevación del ST porque el trombo es de fibrina. En cambio, los sin elevación del ST yo no lo lisaría y es un error que a veces se comete porque este trombo no es principalmente fibrina. ¿Ok? ¿Y las troponinas me van a servir? Sí, pero en el que es elevación del ST, el SIC ST elevado, yo no, yo hago el tratamiento sin tener troponinas. No espero las troponinas. En cambio, en que es ST no elevado, yo sí espero las troponinas para realizar un tratamiento. Porque si es ST no elevado y con troponinas negativas sería una angina inestable que actualmente es con las nuevas troponinas ultrasensibles es poco frecuente. Si yo tengo ST no elevado, con troponinas es infarto sin elevación del ST y el que tiene ST elevado, cuando ya tenga las troponinas va a ser infarto con elevación del ST. Pero el concepto es que si yo veo elevación del ST, no espero troponinas. No espero troponinas para mi conducta terapéutica.
porque tiempo es miocardio. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tú tienes que tener la presentación clínica del paciente, el dolor torácico. Recuerden que hasta un 30% de pacientes pueden presentarse sin dolor torácico, con otras manifestaciones, como disnea, mareos, un dolor abdominal, síncope. Eso se vio en el 33% en un registro, el registro más grande de 400.000 pacientes norteamericanos. ¿Ok? Y yo tengo que tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos para poder englobar si estoy ante un ST elevado y un ST no elevado. Y recuerden este dato. En un infarto el electro se mueve, por lo tanto, si en un electro yo no lo tengo claro, tómele otro electro, cada 15 a 10 minutos, otro electro y otro electro, para que ustedes vean que el electro va, cómo evoluciona un infarto, va perdiendo las Rs, R es lo vivo del miocardio, van apareciendo más Q, que significa que se va muriendo, y en el ST elevado aumenta el nivel del ST y aparecen cambios recíprocos. Entonces tú tratas con esto y si es ese no elevado, sí esperaría mis troponinas. ¿Y cuál es el tratamiento finalmente? El cateterismo o la angiografía, en el cual ingresamos usualmente por la arteria radial, llegamos con un catéter hasta el corazón, vemos la arteria tapada y allí pasamos una guía y colocamos un stent, que es como un conducto, como una manguera, como una malla, como quieras llamarle, pero quiero que la entiendas. Eso abre la arteria y otra vez la sangre llega a ese miocardio que estaba sufriendo, ¿no? Y es importante, obviamente, hacer pruebas de imágenes porque, por ejemplo, ¿cuáles son complicaciones graves de esto? Complicaciones mecánicas. Si yo al paciente le hago una ecocardiografía y veo que hay un derrame pericárdico importante que lo va a hacer taponamiento cardíaco, el paciente ha tenido una ruptura del músculo ventricular. Y en estos casos, complicaciones mecánicas como ruptura del músculo de pared libre del ventrículo, ruptura del músculo papilar, o ruptura del tabique, pero yo tendría que ya no ir a cateterismo, sino a cirugía. Y eso va a ser el espectro que yo voy a tener. Y acá es donde vamos a utilizar los antiagregantes. Entonces, en una evaluación, yo tengo que ver el electro, tengo que ver el contexto clínico. Es más probable si alguien tiene factores de riesgo, más probable según la edad. Y tengo que ver si el paciente está estable o está en shock. Y con esto yo voy a decidir, con todo lo que hemos conversado de la historia clínica, del electro, si el paciente debe ir a un cateterismo, si es complicación mecánica, debe ir a cirugía. Y si es ST elevado y yo no tengo cateterismo, lo liso. Y luego aquí está, ven esta AT, los antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios, que es lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, si me enfrento a un SICA ST elevado, lo que tú tienes que recordar es que si yo estoy en un centro, por ejemplo, como INCOR, que es el lugar donde hago la especialidad, que tiene cateterismo, que es el único lugar prácticamente de todo el Perú que tiene cateterismo 24 horas, entonces yo tendría que el paciente hacerle un cateterismo en menos de 60 minutos. Ese sería mi tiempo puerta balón. Pero si estoy en otro lugar que no tengo cateterismo, yo tendría que decidir si en menos de 2 horas puedo llegar a hacerle el cateterismo, lo mando a otro hospital y llega en menos de 2 horas, o no llega en menos de 2 horas, estoy en otra provincia, no llega en menos de 2 horas, no estoy en Lima. No estoy en Lima, estoy en otra provincia y no va a llegar en menos de 2 horas, entonces lo listo. Pero si va a llegar, supongamos estoy Rebagliati y no tiene cateterismo 24 horas, tengo un paciente en la noche en emergencia, entonces Incor está al lado, llega en menos de 2 horas, entonces lo mando in, ¿no? Y Incor tendría que en menos de 90 minutos llegar al cateterismo. Y si lo voy a alisar en menos de 10 minutos, tendría que estar colocando el lítico. Ese es el mensaje. Ahora, yo no puedo lisar a todos los pacientes ST elevados porque está contraindicado si el paciente ha tenido alguna hemorragia intracerebral o alguna malformación cerebral o un stroke de origen desconocido, si he tenido un SB en menos de 6 meses isquémico, si he tenido una malformación, una neoplasia cerebral, si he tenido hace un mes un trauma mayor, una cirugía mayor, sangrado gastrointestinal en menos de un mes, un sangrado de origen desconocido, excepto el menstrual, no lo podría lisar, disección aórtica no se lisa, punción no compresible como hepática, biopsia hepática, punción lumbar. Entonces, si yo digo, no tengo cateterismo, lo liso, pero tengo contraindicación absoluta, no lo liso. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque el cateterismo, porque los antiagregantes tú lo vas a usar, es diferente el antiagregante que lo uses en fibrinólisis, que cuando el paciente va a cateterismo, que cuando el paciente es un ST no elevado, que cuando el paciente va a cirugía. Entonces es diferente. Y cuando tiene complicación mecánica.
Si estoy en el contexto del ST no elevado, un paciente que tiene dolor torácico, pero el electro no hay un supra, yo tendría que esperar las troponinas para ver variaciones. Por ejemplo, si yo le tomo una troponina y de frente, en mi primera toma, a la hora cero, tiene más de 0,52 nanogramas por litro, según la troponina ultrasensible Roche, que es la que manejamos usualmente, ya es un nivel alto, ya lo confirmé. Si tengo variación a la hora más de 3 o en la troponina varía en una hora más de 3 nanogramos o en 2 horas más de 5, ya tengo confirmación. Y así, entonces en el ST no elevado yo tengo que esperar troponinas, pero las troponinas ultrasensibles en el algoritmo de 0, 1, 2 horas y según la troponina que yo tenga. Entonces, por ejemplo, en un ST no elevado, yo lo tengo que estratificar a mi paciente. Ya, confirmé que es ST no elevado. ¿En qué pacientes debería ingresar Es- inmediatamente a cateterismo? Inmediatamente, entre paréntesis, menos de 2 horas a cateterismo en los pacientes. Yo a mi ST no elevado tengo que estratificarlo. ¿Es riesgo alto o no es riesgo alto? O sea, riesgo moderado o bajo. En todos tiene que entrar cateterismo. La diferencia es el tiempo en el ST no elevado. En el ST no elevado puedo darme el lujo en esperar. En el elevado no. El elevado debe ingresar en menos de 12 horas. El no elevado debe ingresar a cateterismo, pero según el riesgo. Si es riesgo muy alto, por ejemplo, está chocado, tiene un dolor torácico refractario, tiene falla cardíaca por isquemia, tiene arritmias o parada cardíaca, complicaciones mecánicas o cambios dinámicos en el EKG recurrente. Está con cambios y cambios y cambios, sobre todo supras intermitentes, no persistentes. Debería ingresar inmediato, entre paréntesis, menos 2 horas. Si el paciente tiene un riesgo alto, que son 4, los que tienen Grace, el score Grace más de 140, los que se confirmó con troponinas, los que tienen elevación transitoria del ST, o sea, se elevó, pero en menos de 20 minutos cayó espontáneamente, o cambios dinámicos del ST o onda T, debo ingresar en menos de 24 horas indicación dosa. Y en el resto debo ingresar durante la hospitalización, ¿no? Eso sería la estrategia SELECT. Por lo tanto, tienes que conocer este preámbulo que te he dicho sobre el manejo del Zika, porque en cada escenario el tratamiento antitrombótico, antiagregante, va a ser distinto y lo vamos a conversar. Entonces vamos con los principales fármacos y mecanismos de acción. En primer lugar, cuando hay rotura de la placa, se expone el colágeno, se expone el factor de la placa trombótica, se expone el colágeno, el factor de von Willebrand, y hay adhesión de plaquetas, ¿no? Entonces, ¿por qué las plaquetas se unen? Recuerden, las plaquetas tienen a la COX-1 y el endotelio tiene la COX-2. No se olviden. Plaquetas COX-1, endotelio COX-2. ¿Ok? Lo que hace agregación plaquetaria es la COX-1 y justamente la aspirina, el ácido acetilsalicílico, es selectivo para la COX-1 prácticamente. Ya es más de 100 veces más selectivo para COX-1 COX-2. Y esta es una de las razones por las cuales yo doy aspirina en dosis bajas. ¿Por qué damos aspirina 100 miligramos al día, 75 a 100? ¿Por qué no le das 500? Y dice, no, 500 es la dosis antiinflamatoria más, no 1 gramo, 2 gramos. Damos dosis bajas porque a dosis bajas la aspirina es específica de la COX-1 y la COX-1 es la plaquetaria y es la que yo quiero inhibir para que no se forme el trombo. Si yo le doy dosis altas de aspirina, 1 gramo, yo voy a inhibir tanto la COX-1, que es la plaquetaria, mi objetivo, como la COX-2, que es la endotelial. Y al final no voy a tener inhibición plaquetaria, porque también tengo inhibición de endotelio. Doc, ¿por qué usted no debe inhibir el endotelio? Porque el endotelio es antitrombótico y las plaquetas son protrombóticas. Entonces, si yo inhibo el endotelio, pierdo el antitrombótico del endotelio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Inhibir plaquetas y solo me queda endotelio que es antitrombótico, con factores como el óxido nítrico. ¿Ok? Entonces, por eso debo inhibir a la COX-1. Y te voy a dar un dato. La aspirina tiene residuos específicos. Se une a la arginina 120 y en la COX-1 va a inhibir a serinas específicas, que ya lo vamos a conversar más adelante, pero los que se inhiben son 529 y 516 dependiendo del COX que estemos hablando. Ahora, ¿qué más? ¿Y por qué es importante inhibir a la COX? Porque la COX genera que la plaqueta libere tromboxano A2 y el tromboxano es lo que hace agregación plaquetaria. Entonces, eso hace el ácido acetilsalicílico, único en su clase. Ahora, otro factor que hace que se agreguen las plaquetas es el ADP, adenosín difosfato. Y ahí vienen estos fármacos inhibidores, porque el ADP a qué receptor se une al P2Y12. Entonces vienen estos fármacos, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, cangrelor, ticlopidina, donde los que más usamos es clopidogrel,
ticagrelor y prasugrel. La triclopidina ahí no se utiliza y el cangrelor solo hay endovenoso, así que usualmente no se está utilizando. Pero al inhibir a su receptor P2Y12, ya no habría agregación plaquetaria. De esta forma, no se formaría el trombo de plaquetas, que es la primera fase de la cascada de la coagulación, ¿verdad? Ahora, hay nuevos fármacos como el Boraxapar que inhibe al receptor de trombina, también hay. Y luego, entre plaquetas, ¿cómo se unen entre plaquetas? Gracias a los receptores 2B3A, y ahí vienen estos antiagregantes endovenosos, axizimab, estibatida y tirofiban, que inhiben a la glucoproteína 2B3A, ¿ya? Que eso permite unirse entre plaquetas. Entonces, son las vías dianas farmacológicas, y acá vamos a hacer un repaso bastante importante. Miren, ¿quiénes van a bloquear al receptor de trombina? El Boraxapar, usualmente no lo estamos utilizando actualmente. A la aspirina que bloqueaba la formación de tromboxano, porque bloquea la COX-1, es una arginina 120 de los residuos, bloquea residuos 529 y 516 de serina. ¿Quiénes bloquean el receptor P2Y12? Los inhibidores de P2Y12, clopidogrel, prasugrel, que son los profármacos, ticagrelor, que no es un profármaco y no es tienopiridina, y el cangrelor, que es endovenoso, estos son orales, y así a la ADP no genera agregación. ¿Quiénes inhiben a la proteína 2B3A? ¿Cómo se unen las plaquetas? Una glucoproteína 2B3A, otra glucoproteína 2B3A y un medio fibrinógeno, así se unen las plaquetas. Entonces ahí va tirofiban, estiratida, oxizimab. ¿Ok? Y bueno, luego hay anticoagulantes, ¿no? Que también aumentan la agregación. Por ejemplo, el factor 10 de coagulación es también puede generar mayor agregación plaquetaria. Por eso el rivaroxaban, apixaban, edoxaban podrían utilizarse, eh, aunque es más con cascada de coagulación, ¿ya? Pero sí, sí hay trabajos donde el rivaroxaban, el COMPAS, a dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas se puede utilizar como un tratamiento antiagregante plaquetario, justamente por el mecanismo de que el 10 activa la trombina y la trombina genera agregación plaquetaria por su receptor de trombina plaquetaria. Entonces, por eso yo usando rivaroxaban a bloquear el factor 10 podría disminuir la trombina y por lo tanto menos agregación plaquetaria. Y ese es el mecanismo por el cual rivaroxaban podría utilizarse como antiagregante. Y es por eso que también dejamos anticoagulantes en algunos casos y tienen una función entre comillas, de antiagregantes. Entonces, ¿cuáles son mis grupos terapéuticos que yo voy a tener en Zika? Tenemos a la aspirina, inhibidor de la ciclooxigenasa 1, ya lo comentamos, y quiero que veas estos efectos. Su inicio de acción de la aspirina es en menos de una hora, en los que no tienen cubierta entérica. Ojo, si es con cubierta entérica va a demorar, pero en un infarto tengo que dar sin cubierta entérica y deben ser masticables para que el inicio sea en 20 minutos. De todos, los efectos son sangrado. Ojo, pero la aspirina, al ser un AINE, tiene riesgo más de úlceras gastrointestinales. La dosis por día 81, pero damos 100 usualmente, y lo mínimo 75, ¿no? Y es un inhibidor la aspirina irreversible, por lo tanto, una vez que se bloquean las plaquetas quedan inhibidas durante toda su vida. ¿Cuánto vive una plaqueta? 7 días en promedio, así que es el tiempo que va a quedar el efecto de la aspirina, ¿no? Usualmente la aspirina no se suspende si el paciente va a una cirugía cardíaca. Antes se creía que sí, actualmente no se suspende. Estos de acá sí, los inhibidores P2Y2 se suspenden ante una cirugía cardíaca, pero la aspirina no. Y las contraindicaciones serían sobre todo alergia, pero nosotros en los pacientes alérgicos a la aspirina que les da infarto, les hacemos un protocolo de desensibilización, ojo, ¿ya? Y puede tener algunas interacciones, ¿no? Con, con varios fármacos, sobre todo, por ejemplo, con otros AINES van a quitarle su efecto antiagregante, y con otros anticoagulantes van a generar que la aspirina haga más sangrado, ¿no? Puede generar con los corticoides similar mayor sangrado, más irritación gastrointestinal, así que hay que tenerlo en cuenta. Estos son los inhibidores de P2Y2, donde tenemos el clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. Vamos a dejar algunos puntos en claro, ¿ya? ¿Cuál es el más potente? Prasugrel. Prasugrel es el más potente. Entonces, este es el que yo lo daría en un paciente que no tiene un alto riesgo de sangrar, porque es el más potente.
¿Cuál es el menos potente? Clopidogrel. Entonces, este lo daríamos en un paciente que tiene más riesgo de sangrado. Si yo veo un paciente, lo voy a evaluar con las escalas que ya te voy a mostrar y le veo, tiene alto riesgo de sangrado, vamos con cloro. Pero si yo veo un paciente que tiene bajo riesgo de sangrado y más bien alto riesgo isquémico, o sea, de ser trombos, plaquetarios, para su ¿no? Y ticagrelor está entre los dos. Oh, listo. Todos son inhibidores de P2Y12, pero mira, el clopidogrel demora 2 a 4 horas en iniciar, en cambio, el prasugrel y el ticagrelor demoran 30 minutos, ¿no? Eso es su ventaja de ellos. Ahora, todos van a dar sangrado porque son antiagregantes plaquetarios, pero algunos efectos adversos que quiero que tengas en cuenta, ¿ya? El, el clopidogrel, rash, diarrea, bueno, no son tan frecuentes, pero esto sí, el ticagrelor, quiero que no te olvides que puede generar disnea y bloqueos AB. Disney bloqueo esa. ¿Por qué? Porque el ticagrelor tiene otro mecanismo por el cual inhibe la recaptación por bloquea el recaptador de ADP-ENT1. Entonces inhibe la recaptación de ADP y la ADP queda en el cuerpo. ¿Qué genera la ADP? Adenosina. La adenosina en el corazón, bloqueos. Por eso, cuando uno tiene un paciente con taquicardia paroxística supraventricular, que le damos adenosina para que esa taquicardia cortar el nodo AB, bloquearlo y esa taquicardia culmine. El ticagrelor te aumenta el nivel de adenosina, por eso puede generar bloqueos AB. Entonces, ¿en quién yo no daría ticagrelor? En un paciente que me llega con un infarto inferior, está bradicárdico y tiene bloqueo de primer grado, o está haciendo bloqueos intermitentes, tú le das ticagrelor, lo vas a bloquear completamente. No lo daríamos ahí, ¿ok? Y también el ticagrelor se ha descrito en un porcentaje bajo de pacientes, pero puede dar disnea. Entonces, ¿por qué? Porque la ADP se une a receptores pulmonares, puede hacer broncoconstricción, justamente por eso la adenosina en taquicardia paroxística supraventricular está contraindicada en un paciente que sea un asma severa, bueno, constricción y algunos receptores de disnea y pueden generar disnea. Así que tendría cuidado un paciente que está en falla cardíaca y yo quisiera saber si la disnea es patología por la falla o está siendo por el ticagrelor, ¿no? De ahí puede dar cefalea ambos, y el prasugrel, yo tendría cuidado porque puede darme hipertensión, cefalea y este da más riesgo de sangrado cerebral. El prasugrel. Esas son las indicaciones que tienes que tener en cuenta, ¿no? Mira, esta es la dosis de mantenimiento, pero es diferente a la dosis de carga, ¿no? ¿Para qué sirve una dosis de carga? Y te lo voy a mostrar en otras diapositivas. Una dosis, cuando tú le das en farmacología básica, dosis de carga, ¿para qué es? La dosis de carga te permite llegar, y esto tengo muy en claro de fármaco básica, para que un medicamento tenga un efecto terapéutico bueno, o el real efecto terapéutico, tienen que pasar 3 a 4 tiempos de vida medias. Así que te acuerdas de fármaco básica, 3 a 4 tiempos de vida media. ¿Cuánto tiempo de vida media es lo que yo aprendí? Entonces tú buscas el tiempo de vida media del fármaco y cuando pasen 4 tiempos de vida media es cuando llega a un estado de equilibrio el fármaco. Y lo que el cuerpo elimina se repone exactamente con lo que tú le das. Estado de equilibrio. Y ahí ves el verdadero efecto del fármaco. Pero si tú quieres que el fármaco actúe rápido, tienes que hacer que llegue a su estado de equilibrio de forma brusca, de forma rápida. Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue a este estado de equilibrio y no esperar los 4 tiempos de vida media? Supongamos que su tiempo de vida media sea 6 horas. Tengo que esperar por 4 o 24 horas para llegar a su estado de equilibrio. Entonces, ¿cómo yo apresuro esto? Le doy una dosis alta de carga. De forma que no tenga que ir subiendo el fármaco a dosis alta, sino que de frente llegue a su dosis de estado de equilibrio. Entonces, por eso hay dosis de mantenimiento y dosis de carga. Por ejemplo, de la aspirina, su dosis de carga de 300. Del clopidogrel, 300 a 600, pero va a variar según la edad. Del prasugrel, ya la vamos a conversar, 60 y acá es del ticagrelor 180. Entonces va a variar, vamos, pero es el concepto quiero que llegues. La dosis de carga se da para llegar al estado de equilibrio y ver el verdadero efecto del fármaco. ¿Ok? Acá te dice, por ejemplo, eh, ante una cirugía, continuamos la aspirina, pero por ejemplo el clopidogrel yo lo suspendería a los 5 días, el ticagrelor entre 3 a 5 días antes, clopidogrel 5 y el prasugrel 7 días antes. Se tiene que suspender ante una cirugía cardíaca, por ejemplo, ¿no? Y está contraindicado el clopidogrel cuando hay severo sangrado. El prasugrel no se da si el paciente ha tenido un SB, porque va a sangrar del cerebro o un TIA. Y los pacientes que tienen disnea de base, el ticagrelor no debería darse con bloqueos, ¿no? Y bueno, con SBs también usualmente no lo daríamos, ¿no? Y van a interaccionar con anticoagulantes. Entonces, vamos.
Este es el Cure, es un trabajo del año 2000. Antes se pensaba que solo se debería dar la aspirina, pero ya apareció el Cure, un trabajo donde se daba aspirina más placebo en los infartos versus aspirina con clopidogrel y demostró que dando clopidogrel los pacientes hacían menos eventos isquémicos y había menos MACES, ¿no? Eventos cardiovasculares mayores. Entonces, desde ahí se quedó que clopidogrel que los pacientes con Zika deben ir a doble antiagregación y lo estándar era un año. Eso es lo estándar, ¿no? Paciente que tiene un Zika debe usar dos antiagregantes, aspirina y un segundo, que en el año 2000 era clopidogrel. Y eso debe mantenerse mínimo un año. Ese es el concepto que hasta ahora se mantiene con variaciones que te voy a enseñar. Pero paciente con Zika debe usar dos antiagregantes y mínimo un año. Pero ya aparecen, por ejemplo, en el 2007 otros trabajos, ¿no? Este es el Triton Timi 38, es un trabajo donde ya vienen el más potente de todos, el Prasugrel, y se le da a los pacientes aspirina, clopidogrel y a otra aspirina, Prasugrel, y se vio que, y acá ustedes ven cómo las curvas antes de los 30 días ya se separa, y esa es la diferencia tal vez con ticagrelor, que disminuyen, disminuye el endpoint, que eran los eventos cardíacos, los MACE, ¿no? Los eventos cardiovasculares mayores, antes de los 30 días. Entonces se quedó que si mi paciente ha tenido un infarto, yo puedo mejorar al clopidogrel dándole prasugrel en lugar de clopidogrel, el paciente va a tener menos eventos cardíacos isquémicos. Y, pero obviamente si le doy algo más potente va a tener más hemorragias, ¿no? Y estos eventos hemorrágicos si fueron mayores como el prasugrel. Y del Triton se extrae que yo debería dar, si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, debería darle prasugrel, porque en alto riesgo no, obviamente, porque te aumenta el sangrado. Y cuando yo dé prasugrel, tengo que tener en cuenta algo. En ese trabajo se vio que en los que pesaban menos de 60 años o tenían más de 75 años había mucha hemorragia. Entonces no debería darlo prasugrel al menos de 60 o más de 75. La guía te dice, dale mitad de dosis. En lugar de darle 10 cada 24, dale 5 cada 24, pero es una extrapolación, lo cual yo no te sugeriría que lo hagas. ¿Ok? Y está contraindicado si el paciente ha tenido un SB porque hace transformación hemorrágica. Un antecedente de SB o TIA no se da prasugrel. Nace también mismo, y acá ustedes ven cómo empiezan a aumentar los eventos hemorrágicos, pero algo importante, los eventos hemorrágicos casi no hay diferencias en los primeros meses, sobre todo en el primer mes, pero conforme pasa el tiempo, aumentan los eventos hemorrágicos, es decir, el perjuicio hemorrágico aumenta con el tiempo, es decir, el prasugrel te aumenta la hemorragia, sí, pero no lo hace en el primer mes, sino ya lo hace ya en los siguientes meses, al año, por ejemplo. Por lo tanto, ahora hay estrategias en las cuales usamos Prasugrel, que era nuestra bomba más potente en los primeros meses, y luego pasamos a algo más suave como Clopidogrel, ¿no? Para tener el beneficio antiisquémico inicial, pero no tener el perjurio hemorrágico más tardío. Esa es una de las estrategias importantes. Y también nace el Plateau. El Plateau fue un trabajo en el 2009 donde ya utilizaron ticagrelor versus clopidogrel, porque decían, bueno, Prasugrel está bien, pero mucho riesgo hemorrágico. Entonces, Plateau fue un trabajo que también demostró, no lo hizo tan precoz, como te das cuenta, las curvas se separan ya pasando varios meses, como para saber que las curvas se separaron antes de los 30 días, o sea, un beneficio isquémico muy temprano. Plateau lo hace después, pero es mejor que clopidogrel en los eventos isquémicos y no te aumentó tanto los eventos hemorrágicos como Prasugrel, y justamente es otra estrategia importante a tener en cuenta. Y nos hemos quedado nosotros actualmente con que el segundo antiagregante a utilizar después de la aspirina debe ser o ticagrelor o prasugrel. Entonces, el único estudio cabeza a cabeza que los ha enfrentado a estos dos inhibidores P2Y12 potentes es el isarraxínico. Ambos fármacos tenían sus pros y contras. Por ejemplo, el ticagrelor, si bien el prasugrel es más potente que el ticagrelor, el prasugrel te da muchos sangrados, ¿no? Más sangrados que el ticagrelor, era en teoría, ¿no? Pero también otras ventajas, por ejemplo, el ticagrelor no es un profármaco, es un fármaco activo, en cambio el prasugrel es un profármaco, igual que el clopidogrel. Y este dato de farmacología también quiero que tú lo tengas claro. ¿Cuál es la ventaja o por qué es la importancia de saber si es profármaco o no es profármaco?
Eso yo les pregunto siempre a mis residentes, ¿no? Digo, ¿cuál es profármaco? Les digo. Y a veces piensan que uno, y ellos seguro le van a preguntar a sus residentes menores, que ese dato que uno consulta es por decir, quién sabe más. No, es importante que tú sepas si es profármaco o es un fármaco activo, porque un profármaco tiene que, o prodroga, tiene que activarse. ¿Y quién lo activa? El hígado, usualmente. En cambio, el que no es profármaco se pasa a la sangre directamente activado. Entonces, por ejemplo, con el clopidogrel, y es una de las causas por las cuales el clopidogrel tiene menos eficacia, como se ve en el Platón, en el Triton TIMI 38, es que el clopidogrel es un profármaco, como el prasugrel. Y el clopidogrel, que se metaboliza en el CYP2C9, tiene que activarse por el hígado. Y hay 30 a 40% de pacientes que tienen una variabilidad y no lo activan completamente, no respondedores al clopidogrel. Entonces hay pacientes de 100 que tú le, o de 10 que tú le des 3 o 4 no van a tener una buena antiagregación con clopidogrel porque son pacientes con esta variabilidad. Si el clopidogrel no fuera un profármaco, pasaría directo a la sangre, no tendría que activarse, pero al ser un profármaco tiene esta variabilidad del 30 al 40%, y eso es una de las causas por las cuales es menos eficaz que ticagrelor o prasugrel. Y justamente el prasugrel, si bien no se ha reportado actualmente que hay variabilidad en su activación, es un profármaco, el ticagrelor no lo es. Entonces, cabeza a cabeza se enfrentaron en el ISARC-5, un trabajo que sale en el 2019 con algunos matices, y angina inestable, no STEMIs, y la dosis de carga de ticagrelor es 180, de prasugrel es 60, pero acá hubo diferencia, ¿no? Porque en el STN elevado ya se sabe que no lo debemos precargar, o sea, darle antes de entrar al cateterismo. En las primeras, si yo tengo un paciente con un STN elevado y va a entrar a cateterismo, yo tengo que pensar, si el paciente va a entrar en las primeras 24 horas, no le doy inhibidor P2Y12. Espero a estar en cateterismo y ahí, si yo veo que lo puedo hacer por angioplastía, le doy. Pero si mi paciente va a demorar más de 24 horas en llegar a un cateterismo, supongamos que está en Trujillo y tiene que llegar a Lima para entrar a un cateterismo, va a llegar más de 24 horas, le doy el antiagregante. De eso va a depender, porque no hay beneficio en no darle. Eso ya fue probado, por ejemplo, con ticagrelor en el Atlantic Trial, ¿no? Entonces, ya se hizo este trabajo y se randomizó, los precargaron a los pacientes con ticagrelor, pero con prasugrel no. Está contraindicado precargar con prasugrel. En la angiografía, a los que sí se podía hacer con angioplastía le dieron prasugrel. ¿Por qué no se los precarga? Porque una vez que tú le diste un inhibidor de P2Y12, el paciente, si supongamos, cuando es un STN elevado, tienes que tener claro que un 50 hasta 75% puede ser multiarterial. Y de esos, un 20-25% va a ir a cirugía. Entonces, si tú lo precargaste, la cirugía va a demorar 3 hasta 7 días para que se vaya su efecto. Entonces, por eso tú entras a cateterismo, ves, no, esto va para cirugía, entonces ya no le das estos fármacos y ya lo programas a cirugía. Pero ves, lo puedo hacer por angioplastia, le voy a colocar entonces sí le doy. Por eso no se lo debería precargar hasta saber anatomía. Y luego se les hizo el cateterismo y se dejó el ticagrelor la dosis a 90 cada dosis o prasugrel a 10 cada 24. Y bueno, se vio que en un endpoint que no solo era por eventos más, o sea, eventos isquémicos, sino también eventos hemorrágicos, el, el ticagrelor tuvo más masa y evento hemorrágico que prasugrel. Entonces, prasugrel es mejor que ticagrelor según el ISARREC-5. Es el único trabajo cabeza a cabeza que tenemos que los enfrenta a los dos. Entonces, de ahí viene la evidencia que si tú puedes elegir entre ellos, prasugrel con las salvedades que hemos conversado, debería ser sobre el ticagrelor, aunque hay que tener en cuenta que en el ISARREC-5 randomizó estrategias porque bien ven que algunos precargó con tica y no precargó con prasugrel. No fueron solamente dos drogas que yo hice lo mismo, no, sino cambié algunas en estrategias. Un poco tiempo de pretratamiento, ¿no? Y baja tasa de eventos hemorrágicos. O sea, porque ¿cuál es el problema para Surel? Las hemorragias. Pero este trabajo justamente tuvo baja tasa de eventos hemorrágicos. Entonces, por eso tal vez el Prasurel no salió inferior al ticagrelor, porque todos los pacientes tenían bajo riesgo de hemorragia, probablemente, ¿no? Pero es el único estudio que los enfrenta. Entonces,
Con todos los datos que yo te he dicho, ya te voy orientando cuál elegir, pero si puedes, tienes un paciente ideal, bajo riesgo hemorrágico, alto riesgo isquémico, Prasugrel sería tu droga de elección por 12 meses, ¿no? Y que no va a recibir anticoagulante. Entonces, en cuanto a la farmacocinética y dosis, esta tabla quiero que la tengas clara. Vamos a ver. Aspirina. La aspirina, la dosis de carga es de 150 a 300, ¿no? En la mayoría de pacientes usamos 300. ¿Ya? Hay data que te dice que si vas a usar ticagrelor podrías usar 150, pero la mayoría de veces usamos 300, incluso en el contexto de lisis. ¿Cuándo no usaría aspirina si es alérgico? ¿Y qué haría un protocolo de desensibilización ultralento que voy dándoles de 1 miligramo, 5 miligramos, 10 miligramos y así? Si existe y lo hacemos con frecuencia. ¿Ok? La dosis de mantenimiento es 75 a 100 y es un ácido benzoico, es un ácido acetilsalicílico benzoico, inhibe a la COX-1 y acá quería darte este dato. Se une al residuo arginina 120, es el mismo óxido de los AINES, y acetila una serina clave, que es la 529 en caso de COX-1 o 516 en caso de COX-2 endotelial, reduciendo la síntesis plaquetaria de tromboxano. Pero ¿cuál es a la cual la aspirina tiene más de 100 veces de selectividad? A la COX-1. Por eso le damos a bajar dosis para bloquear a la COX-1 a nivel de la serina 520. Tiene otros efectos la aspirina, ¿no? Se ha visto que también disminuye la secreción de gránulos que liberan sustancias proarelantes y vasoactivas. Se ha visto también estabilizando la migración de ciertos leucocitos, pero es lo más importante que tienes que tenerlo en cuenta, ¿ok? Nosotros en cardiología usamos la aspirina a dosis mayores, 501 gramos, pero cuando vamos a hacer un tratamiento de una pericarditis, que sí puede ocurrir en estos pacientes, ¿no? Una pericarditis dan dosis altas de aspirina, ¿ok? Mira su tiempo de concentración máxima, a la media 1 hora ya tiene la concentración máxima, no es un profármaco, no requiere bioactivación, su inicio de acción es a la media 1 hora. Eh, y su tiempo de vida medio es 20 minutos, ¿no? No hay que darlo con AINES, sobre todo ibuprofeno, naproxeno, porque va a perder su efecto antiagregante y su duración es 7 a 10 días. ¿Qué es el tiempo? Porque es una inhibición irreversible de las plaquetas y eso es el tiempo que vive una plaqueta. Ahora, ahí está la aspirina. Ahora, los inhibidores de P, y antes de pasar de la aspirina, quiero que veas que la aspirina se puede usar en prevención primaria o en secundaria. Este caso, que le da un infarto, es prevención secundaria, pero te voy a dar este dato. Antes se usaba en prevención primaria, es decir, un paciente, por ejemplo, diabético o hipertenso, epidémico, hay que darle aspirina para que no tenga un infarto. Eso ya en varios trabajos, el ARIF, el ASEM, el ASPRI, que lo podemos conversar en otro momento tal vez. Ya se ha visto que la aspirina no debe usarse en prevención primaria, no lo usamos, salvo cierto grupo de pacientes diabéticos con alto riesgo de eventos, ¿no? En los cuales tenga bajo riesgo hemorrágico y sea menos de 75 años. Yo podría usarlo, pero la mayoría de veces no deberíamos usar aspirina en prevención primaria, solo en prevención secundaria. Si tienes algún familiar que está en prevención primaria, es porque todavía tienes que enviarlo con un médico cardiólogo que se haya actualizado en el tema, ¿ok? Entonces, no solo se usa en el infarto, se usa en el SB, se usa en enfermedad arterial periférica, ¿no? Ya hablamos de la COX-1, más de 100 veces, su efecto antitrombótico es con menos de 100 y menos toxicidad dosis menores, ¿no? Ok, listo. Va. Y estos son los inhibidores de P2Y12, en los cuales tenemos a clopidogrel, prasugrel y ticagrelor, ¿ok? Estos se van a clasificar, mira, el clopidogrel y el prasugrel son las tienopiridinas, en cambio el ticagrelor no es tienopiridina, no es tienopiridina. El clopidogrel y el prasugrel son profármacos, profármacos, ¿ok? Por eso acá dice bioactivación, sí. Clopidogrel y prasugrel son profármacos, son tienoperidinas y son inhibidores irreversibles. En cambio, el ticagrelor no es tienoperidina, no es profármaco, no requiere bioactivación y unión es reversible. Por eso, ¿por qué es importante si es irreversible o reversible? Supongamos que al paciente le dieron ticagrelor, tiene que entrar a cirugía. Es más, yo le dejo de dar ticagrelor, es más fácil que el cuerpo se limpie de ticagrelor 3 a 5 días porque es una unión reversible. Si luego de dar el fármaco, la plaqueta se deja de unir. En cambio, en estos, una vez que le di,
la plaqueta se queda unida y se va a inactivar. Esa es la importancia del ticagrelor. La ventaja de no ser profármaco es que no va a depender de la variabilidad del paciente, ya lo hemos hablado. Y quiero que veas dosis. Clopidogrel, este, la dosis de carga es de 300 a 600 miligramos, que es para llegar al lo que ya hemos hablado, ¿no? El estado de equilibrio, que es usualmente, si tú le das esta dosis, ya no tienes que esperar los 4 tiempos de vida media. Miren, nosotros damos 3 dosis de carga de clopidogrel, que es el fármaco que ustedes van a ver, así que esto sí escuchen. Si yo voy a lisar a mi paciente, o sea, es un ST elevado que yo no tengo cateterismo, le voy a hacer fibrinólisis con alteplase, que es el fármaco que tenemos. Si mi paciente tiene más de 75 años, mi dosis de solo le doy 75 miligramos, ya no le doy dosis de carga. Ojo, si voy a un ST elevado, voy a fibrinolizar, ya no uso dosis de carga de 300 a 600, sino solo 75 miligramos. Porque si le doy más, aumento el riesgo de sangrado, sobre todo hemorragia cerebral, que ronda en el 1% con la fibrinolisis. Si lo voy a fibrinolizar y mi paciente tiene menos de 75 años, sí le doy 300, no 600, porque lo estoy fibrinolizando y el alteplase tiene alto riesgo hemorrágico. Y si yo no lo voy a fibrinolizar, va a entrar a cateterismo, le doy 600. Al no fibrinolizado yo le doy 600. Al fibrinolizado menos 75 le doy 300. Y al fibrinolizado más 75 no le doy dosis de carga. Ojo, ¿ya? ¿Qué tienes que saber con ticagrelor y prasugrel? Que estos fármacos no se usan en fibrinólisis, porque estos son muy potentes y si yo le doy al paciente, lo fibrinolizo, tiene alto riesgo de sangrado, y yo le doy estos fármacos, va a sangrar. Sí, sí. Entonces, si voy a fibrinolizar, no uso prasugrel y ticagrelor, solo puedo usar clopidogrel, ¿ya? Vamos con clopidogrel, 75 miligramos al día, su dosis de mantenimiento es una tienopirina irreversible, ¿ok? Y su tiempo al que llega a la concentración máxima, dando 600 miligramos de dosis de carga, es 2 horas. Es una prodroga por el dependiente citocromo, ya hemos hablado 12-19, perdón, citocromo 12-19, disculpen, citocromo 12-19, ¿ya? Su inicio de acción es a las 2 a 6 horas y se metaboliza principalmente con citocromo 12-19 y también con citocromo 3 a 4. Con esto es importante porque, eh, por ejemplo, el omeprazol, se habla de una interacción entre clopidogrel y el omeprazol porque el omeprazol también se metaboliza con citocromo 12-19 y se recomienda no dar omeprazol y esomeprazol si vas a dar clopidogrel. Si bien eso está en la guía, es una evidencia de muy baja calidad. Si tú estás en la clínica, podrías dar un fármaco como pantoprazol que no tiene interacción con los citocromos, pero nosotros lo usamos, no hemos tenido problemas, porque la evidencia es de muy baja calidad que haya esta interacción, si bien existe en la parte laboratorial, no necesariamente ocurre en la clínica real, en la vida real, ¿no? Tiempo de vida media de 0,5 a 1 hora, y su duración de acción de 5 a 10 días, usualmente 5 días hay que esperar para que el cuerpo lo elimine y puede entrar una cirugía cardíaca. Para Sugrel, por ejemplo, dosis de carga 60, y luego es 10 cada 24, pero como te dije, por esta extrapolación del Triton Timi, como había mucho sangrado en los menores de 60 más 35, no se puede dar 5 cada 24, aunque no te lo recomendaría. Es metinoperidina, es irreversible, tu concentración máxima llega a la media hora si das más rápido que el clopidogrel, los 60, y es una prodroga. Inicia acción 30 minutos, igual que ticker más rápido que clopi. Estos tienen problema con el citocromo 3 a 4, que es el principal, ¿no? Y su tiempo de vida media es de 0,5 a 1 hora, su metabolito activo, y dura 7 de vida. Este es el que más tengo que esperar yo para una cirugía, mínimo 7 días. Acá mínimo 5 y ticarelor mínimo 3, ¿no? Ticarelor 180, puedo dar 90 cada 12, pero si ya el paciente se vuelve un crónico, más de un año que está tomando ticarelor, yo por el trabajo, el Pegasus, ¿no? Ahí con 60 cada 12 fueron bien más de un año, ¿no? Es una ciclopentiltriazolopirimidina, ¿no? Es reversible, no es profármaco, de media hora ya alcanza su concentración máxima, su tiempo de vida, inicio es de 30 minutos a 2 horas, Estocolmo 3 a 4, tiempo de vida media de 6 a 12 horas, mayor que todos, y dura 3 a 5 días, pero usualmente en 3 días ya podría estar así. ¿Ok? Entonces, esos datos quería traerte. Quiero terminar la charla dejándote algunas consideraciones. Por ejemplo,
La absorción de la aspirina es a nivel, como es ácido, se absorbe en el lugar ácido, por eso es el estómago o la parte próxima al intestino delgado. Tiene un primer paso hepático que lo va a hidrolizar. Ya hablamos de su concentración a los 30 minutos, vida media 20 minutos, biodisponibilidad 50% de lo que le da, 50 llega. Eh, Su sitio de acción, máxima concentración en la circulación portal. Acuérdate que bloquean la acetilación, el ibuprofeno y naproxeno, nunca dar con estos. Y no responder o se reporta 1 a 2%, pero es muy bajísimo. ¿Ok? El clopidogrel lo damos en Zika, o puede ser como prevención secundaria, ¿no? Si no hay aspirina, podría dar clopidogrel en los que tienen aterosclerosis SB, enfermedad periférica. Es irreversible, se da cada 24. Hay polimorfismo genético por el CYP12A19, 30%. Y los inhibidores de bomba reducen su conversión, sobre todo el omeprazol y esomeprazol, pero ya hemos detallado algunos datos de eso. El sitio de acción principal, P2Y12, ya hemos hablado por drogas, dos pasos hepáticos, es irreversible, concentración máxima 1 hora, inicio de antigresión 2 horas, máximo 4 a 8 horas, ¿no? Tiempo de vida media de su metabolito activo a 6 horas, duración usualmente 3, 5 días en promedio, ya hablamos de la carga, 5 días de la cirugía, y sangrado 2%, intracraniano 0,4, plaquetopenia 5% y neutropenia más rara. El prasugrel, que era más potente, después de intervención coronaria por Zika se da, ¿ya? Y el prasugrel, a diferencia del ticagrelor, no se ha probado en estrategias acortadas. El ticagrelor sí. Es irreversible cada 24, inhibidor más predecible que el clopidogrel, por su activación metabólica más frecuente, a pesar de ser prodroga. Contraindicado si es enfermedad cerebrovascular o un día, una hemorragia cerebral previa, o no debería darse en más de 75 menos de 60 o reducir la dosis. Y mayor hemorragia de clopidogrel. Ya caemos prasugrel, no voy a mencionar las dos importantes, prodroga, irreversible, bioespinal más del 80%, no como aspirina 50, máximo a los 30 minutos, inicio a los 30 minutos, eh, su metabolito activo puede durar 7 horas, ya hablamos de las dosis, y efectos adversos, sangrado más frecuente, 14%, puede dar leucopenia, anemia. Y el ticagrelor es en Zika con o sin intervención coronaria. Este puede usarse, el tica y el clopi pueden usarse en pacientes que han tenido infarto y no les han puesto stent, podría usarlo. En cambio, el prasugrel no. Prasugrel solo en los que tienen stent. Acá hay un error, esto es reversible. La tabla está mal, probablemente la traducción. Es reversible, ojo, ya, cada 12, 90 cada 12, o en crónicos, más de un año, 60 cada 12. Es profármaco, no es profármaco, no requiere activación. Mayor hemorragia clopidogrel, contraindicado si tiene una hemorragia intracraneal, una droga activa, irreversible, ya lo mencionamos, inicia a los 30 minutos, vida media de 8 a 12 horas, dura 3 días así, hoy ya hablamos de la dosis de carga 180, y el intervalo de dosis es cada 12 horas, y miren sangrados 11,6, puede dar disnea hasta 25%, aunque otros trabajos reportan menos de 10%, y pausas eléctricas bloqueo 6%, así que cuidado con estos efectos adversos, y en este grupo de pacientes yo no lo daría este fármaco, ¿no? Y esto es lo que nos dice el Brangwell, nuestro libro base de cardiología. Acá tienes, por ejemplo, el cangrelor es el endovenoso, es un ATP estabilizado y se da 30 microgramos kilo en bolo y luego 4 microgramos por kilo minuto en infusión. Ya no se ajustan, como ven, uno de los inhibidores P2Y12 en enfermedad renal crónica en estadio 5. Clopidogrel solo se usaría para prevención de trombosis y no se recomienda prasugrel, ticagrelor en menos de 15. Ya los trabajos excluyeron con menos de 15 usualmente. Entonces, en menos de 15 no usar prasugrel, ticagrelor, no usar, podría usar clopidogrel, pero solo para eh, prevenir trombosis, o sea, algo que tenga una buena indicación. Cangrelor no se ajusta. Ya hablamos dos reversibles, ticagrelor y cangrelor, irreversible, clopidogrel, prasugrel. Dos prodrogas, clopidogrel, prasugrel, son las tinopridinas. Y hemos hablado de sus inicios de acción. Todo esto lo hemos conversado. Y mira, la recaptación de adenosina lo bloquea ticagrelor y cangrelor. Por eso el ticagrelor da Disney y los bloqueos y era lo más importante a conversar.
Muchas gracias por su atención. Hay más para conversar, sobre todo de la optimización, pero por ahora quisiera quedarme en este. Gracias.